Buenas noches, vamos a ver el tema de lo que es la media, la mediana y la moda. Entonces el primer tema, este es el primer tema del segundo momento. Vamos a tener el primer problema. Dice, en una escuela se hizo un estudio sobre las estaturas de 40 alumnos. Esos fueron los datos recabados. Bueno, para agilizar un poco, pues yo ya tengo aquí lo que son todas las estaturas. Cabe mencionar que están dadas en centímetros. Por eso encuentran 168, 160, etcétera. Bueno, sabemos que los 40 alumnos, pues en este caso va a ser mi n. Para poder generar lo que es toda la tabla, y ahorita que estos valores que están aquí, pues bueno, ustedes a lo mejor ya pueden ir pensando de qué se trata y qué es para esto, pero para poder llegar a eso, pues tenemos que conocer los puntos, en este caso que ya habíamos hecho en lo que es la interferencia por intervalos. Bueno, primero que nada, tenemos que conocer lo que es el rango. Me dice que el rango es mi clase máxima menos mi clase mínima. Tenemos que conocer el intervalo. Me dice que el intervalo, denotado con la K, es 1 más 3.322 por el logaritmo de n. Y para conocer la amplitud, me dice que A es igual al rango entre lo que es el intervalo. Bueno, ¿para qué nos va a servir esto? Pues para conocer, en este caso, cuántas casillas vamos a tener y de cuántos voy a agrupar, de cuántos intervalos voy a agrupar. En este caso voy a tener mi amplitud. Bueno, primero, pues conociendo el rango, me dice que es mi clase máxima. En este caso, pues mi clase máxima es 178 y mi clase mínima es 154. Para todo esto, pues bueno, el resultado, la diferencia que tenemos aquí, pues es 24. Para conocer lo que es el intervalo, me dice que es 1 más 3.322 por el logaritmo de 40. Sabemos que n en este caso es el total de alumnos que tenemos, con un resultado de 6.33 que lo vamos a poner en 6. Cabe mencionar, y como recordatorio, sabemos que el intervalo es el número de casillas que vamos a tener en forma horizontal. Posteriormente, conociendo lo que es la amplitud, me dice que es mi rango entre lo que es mi intervalo. Por lo tanto, me da 24 entre 6, pues es igual a 4. ¿Qué es lo que se va a ampliar? Si ustedes se fijan aquí, pues mi clase de marca mínima es 154, que lo voy a ampliar 4. Para esto me voy de 154 a 158. Si lo ponemos a analizar detenidamente, el intervalo, como les comentaba, pues es el número de casillas. Si ustedes se fijan, pues aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces quiere decir que mi amplitud, desde lo que es mi mínimo hasta el máximo, pues voy a poderlo conocer. Por ejemplo, tengo 154, que es el mínimo, y tengo 178, que es en este caso el máximo. Entonces quiere decir que en la casilla de las estaturas me voy a ir por amplitud 4. Entonces inicio de 154 a 158, de 158 a 162, y nos vamos de 4 en 4 hasta llegar a mi clase de marca máxima. Bueno, se preguntarán esos datos cómo salieron, o tal vez ya tengan como que la idea de dónde viene o de dónde procede el valor de X. Aquí tengo una fórmula, ¿no? Entonces me dice que X es igual al límite superior más el límite inferior entre 2. Como lo ven aquí en color rojo, pues tenemos que mi límite inferior en este caso es 154 y mi límite superior es 158. Haciendo la operación, que tengo que mi límite superior es 158 más 154, que es mi límite inferior, sobre 2. Esto me va a dar a 156, y que es en este caso el valor de la marca de clase, que es el valor de X. Si lo hacemos nuevamente, pues solamente tendríamos que poner X, en este caso es igual a 162 más 158 sobre 2, y me va a dar 160. Y así sucesivamente, pues lo vamos a ir realizando. Dato curioso en este caso que aplica, pues nos está marcando que vamos de 4 en 4. Si ustedes se fijan, pues tenemos 156, 160 se va extendiendo de 4 en 4, que en este caso pues es la
amplitud que nos da. Bueno, vamos a conocer la siguiente casilla, en este caso que es la frecuencia del intervalo. Nos vamos a ir paso a paso para que vayan entendiendo qué es cada casilla. Recuerden que la frecuencia del intervalo no es otra cosa más que los números o la cantidad de valores que hay entre el 154 y el 157. Hay que poner mucha atención, no es que me haya equivocado que sea 158, sino que el 158 yo lo voy a considerar en la casilla de abajo, así como el 162 lo voy a considerar en la casilla de abajo. Es por eso que si tengo de 154 me voy a bajar a 157 para poder buscar los valores que se encuentran en este intervalo. Bueno, aquí para agilizar un poco las cosas, pues ya tengo lo que son los valores, ya hice aquí la tarea de estar investigando cuántos valores tengo. En este caso, en lo que es la frecuencia del intervalo, pues tengo que 3 de 154, 158, posteriormente tengo 7, y luego tengo 12, y luego tengo 10, y luego tengo 4, y luego tengo 4. Entonces eso ya nosotros ya lo hemos realizado, así como el primer procedimiento que tenemos. Posteriormente pues vamos a sacar lo que es la frecuencia acumulada de mi intervalo. Recuerden que es la acumulación de mi frecuencia, por lo tanto el primer valor que tengo aquí yo lo voy a traspasar igual, que en este caso es 3. Posteriormente de 3 pues le voy a sumar lo que es el 7. 7 más 3 me va a dar 10. Posteriormente le voy a sumar al 12, me va a dar 22. Posteriormente del 10 al 22 me va a dar 32. Y luego sumándole el 32 al 4 me va a dar 36. Y al final del 36 al 4 me va a dar 40. ¿Cómo saber que hasta este punto voy bien? Fácil. Recuerden que el 40 o el total de lo acumulado me tiene que dar igual a lo que es el valor o a la cantidad de alumnos que tenemos. Espero que hasta aquí vayamos bien. Bueno, vamos a continuar con lo que es ahora sí realmente lo que es la media, la mediana y la moda. Si se fijan, tenemos una nueva casilla que no habíamos visto en los problemas anteriores. ¿Por qué? Porque en mi fórmula para conocer lo que es la media, me dice que es X, que se denomina de esta manera, es igual a la sumatoria, en este caso, de X por la frecuencia entre N. Sabemos que N pues es el total de alumnos. Es por eso que anexo esta casilla nueva para poder conocer la sumatoria de los valores. ¿Cómo voy a conocer la sumatoria de los valores? Bueno, si se fijan aquí, tenemos denominado que el signo de multiplicación lo estoy representando por un punto. Eso quiere decir que vamos a multiplicar lo que es mi marca de clase por mi frecuencia del intervalo. Hay que poner mucha atención. ¿Por qué? Porque si nosotros multiplicamos la marca de clase con mi frecuencia acumulada, me va a dar otros valores muy diferentes y no va a ser lo correcto. Para esto tenemos que multiplicar lo que es la frecuencia y lo que es la marca de clase. En este caso que es X por F. Estos dos valores. Es por eso que hago mucho hincapié en que la simbología la representen. Cuando es la frecuencia del intervalo es una F minúscula y una I. Y la frecuencia acumulada es una F mayúscula y una I. Hay que hacer las cosas correctamente para no tener ningún problema. Bueno, ¿para qué nos sirve la media? Pues la media no es otra cosa más que el promedio. Pero bueno, primero tenemos que hacer las multiplicaciones. En este caso, pues la primera multiplicación sería 156 por 3. Aquí ya tengo los valores, me da que es 468. Posteriormente me da 1120. Luego me da 1968. Me da 1680. Me da 688 y 704.
cabe mencionar y vuelvo a repetir, es la marca de clases por la frecuencia. 160 por 7, si lo hacen en su calculadora, les tiene que dar 1120. Ahora, ¿a qué va la sumatoria? Bueno, a la sumatoria de todos estos valores. Me dice que es, este simbolito es sumatoria y me dan que es 6628. Guardamos este valor que tenemos aquí porque, como les comentaba, lo vamos a usar en la media. Entonces tenemos que X es igual, en este caso, que es la media, a la sumatoria que me dice que son 6628 entre N, que N son los 40 alumnos. Quiere decir que el valor de la media es igual a, déjenme realizarlo, me da 165.7 centímetros. Entonces, este es el primer valor. Fíjense cómo tenemos que realizar nuevamente toda la tabla para poder iniciar a conocer lo que es la media, la mediana y la moda. Todos están muy fáciles, pero bueno, empezamos con la media. Podríamos decir que este es el número 1 del tema del segundo parcial. Bueno, aquí voy a poner una línea para poder delimitar lo que son el siguiente punto, que en este caso vamos a estar hablando de lo que es la mediana. Entonces, número 2, voy a poner la mediana por este lado y voy a apuntar lo que es su fórmula. Entonces, lo vamos a representar con ME. Esto es igual a lo que es el límite inferior más N entre 2 menos la frecuencia del intervalo menos 1. Ya ahorita les explicaré esta forma, en esta parte, lo que es la frecuencia del intervalo por lo que es la amplitud del intervalo. Vamos a analizar la fórmula. Si se fijan, en este caso, para yo poder conocer la mediana, la voy a trabajar en lo que es esta casilla, ¿sí? En lo que es la frecuencia acumulada del intervalo. Aquí voy a poner como señal mediana, donde vamos a trabajar en esta columna, vamos a trabajar lo que es la mediana. Bueno, cuando me dice que es la frecuencia del intervalo menos 1, se está refiriendo a el valor donde estemos posicionados, el valor anterior a lo que es en este caso la mediana. Pero para esto necesitamos conocer lo que es la posición. La posición, ¿qué es? La posición es dónde, en qué intervalo yo voy a trabajar. Entonces me dice que mi posición es igual a N entre 2. A N entre 2 si es par. En este caso, el valor sí es par. Como ustedes pueden ver, pues 40 es par. Pero, ¿qué sucede si mi posición, o en este caso N es impar? Bueno, sería lo mismo. Posición es igual a N más 1 entre 2. Esto es, si es impar. ¿Listo? Entonces, ya teniendo esos datos, pues ya podemos determinar. Podrían preguntarse, ¿qué es la posición? Pues es en la casilla en donde yo voy a trabajar y voy a sacar lo que es la mediana. Entonces, como es par, pues voy a usar la primera formulita y me dice que es la posición, es N, que en este caso es 40, sobre 2, que esto es igual a 20. Posteriormente ya tengo yo lo que es mi posición 20. Y este 20, ¿qué voy a hacer con él? Pues bueno, lo voy a buscar en una de estas casillas. Pero hay que ponernos bien listos. ¿Por qué? Porque el 20 no está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a buscar el número que más se le acerque, pero para arriba, jamás para abajo. Tengo que buscar el número que le sigue. Por lo tanto, el número que le sigue en este caso es el 22.
Quiere decir que en este intervalo yo voy a trabajar lo que es la mediana. Lo voy a poner con otro color para que ustedes lo puedan ubicar y donde vamos a trabajar. Quiere decir que voy a trabajar en este intervalo. Bueno, ya teniendo ese intervalo, pues bueno, vamos a hacer lo que es una tabla de datos. Datos de la mediana. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Límite inferior. Bueno, vámonos parte por parte. Quiere decir que mi límite inferior de mi intervalo, en este caso de este intervalo, es 162. Entonces, mi límite inferior es 162. Posteriormente, n sobre 2 ya lo hemos sacado aquí. Entonces, n entre 2 podríamos poner que es 20. Ahora, vamos a poner atención aquí. Me dice que la frecuencia acumulada de mi intervalo menos 1. Entonces voy a poner FI menos 1. Cabe mencionar que el menos 1 jamás se lo voy a sumar ni se lo voy a restar. Me estoy refiriendo a que me voy a posicionar donde voy a estudiar mi mediana y voy a poner mi número anterior. Quiere decir que es 10. Vuelvo a repetir, la frecuencia acumulada de mi intervalo menos 1 es el valor que tengo antes de mi posición. En este caso es 10. Posteriormente tengo lo que es mi frecuencia del intervalo, que es este punto. Recuerden que estoy trabajando en este intervalo. Me está pidiendo que es la frecuencia del intervalo. Por lo tanto es 12. Ahora sí, me piden que conozca la amplitud. La amplitud no es otra cosa más que la diferencia que tengo entre lo que es mi límite inferior y mi límite superior. Recuerden que tiene que quedar positivo, entonces en este caso sería 4. Y teniendo esos valores, pues solamente ya me queda solamente sustituirlos en lo que es la fórmula. Lo voy a manejar de otro tono para que no se vaya perdiendo. Bueno, me dice que la mediana es igual a mi límite inferior, que es 162, más n sobre 2, que tenemos que es 20, menos mi frecuencia acumulada del intervalo del anterior, que en este caso es 10, sobre la frecuencia del intervalo, que en este caso es 12, por la amplitud sabemos que es 4. Haciendo estas operaciones, cabe mencionar que el 162 lo voy a estar bajando siempre. Me queda que esto es 10 entre 12 por 4. Ahora, para poder realizar esta operacioncita que tenemos aquí, lo voy a manejar de este lado. Me queda que mi mediana es igual a 162. Ahora, pilas con esto. Podemos multiplicar 10 por 4, que son 40, dividido en lo que es 12. Y me va a dar 3.33. Y ahora sí, posteriormente, pues podríamos sumar esto y me da 165.33. Entonces, ese es mi valor de la mediana. ¿Cómo saber que estoy bien? ¿Cómo saber que voy bien? Si ustedes se fijan el valor 165, pues me voy a posicionar en mi intervalo y me tiene que dar entre estos dos valores. Si ustedes se fijan, 162, 166 está al tope. Quiere decir que estoy en este punto, voy muy bien. Bueno, posteriormente pues tenemos que sacar lo que es la moda, que la moda no es otra cosa más que las veces o el valor que más se repite. La moda. Y la moda, ¿dónde voy a trabajar? Entonces, la moda vamos a trabajarla
en lo que es la casilla de la frecuencia. Aquí vamos a trabajar lo que es la moda, ¿sí? En la frecuencia, como estamos buscando el valor que más se repite, pues lógicamente, y como esos son los valores encontrados entre los intervalos, pues es lógico que vamos a trabajar en esa casilla. Bueno, tenemos una fórmula, por aquí la voy a anotar, permítanme un segundo. Me dice que la moda es igual nuevamente a mi límite inferior más, esta está un poquito más larga, mi frecuencia del intervalo menos mi frecuencia del intervalo anterior, que ya lo estipulábamos con respecto a lo que es la mediana, más lo que es nuevamente la frecuencia del intervalo menos la frecuencia del intervalo más 1. ¿Qué quiere decir? Que si este es el anterior porque es negativo, pues este va a ser el que le sigue. Todo eso, pues arriba en la parte de arriba vamos a tener lo que es la frecuencia del intervalo menos la frecuencia del intervalo menos 1. Todo esto pues va a multiplicar, por supuesto, por la amplitud. Bueno, vamos a realizar en este punto, vamos a realizar lo que es los datos de la moda. En este caso, pues vamos a tener lo que es mi límite, tenemos lo que es la frecuencia del intervalo menos la frecuencia del intervalo anterior, tenemos la frecuencia del intervalo menos la frecuencia del intervalo que le sigue y la amplitud. Bueno, ¿qué tengo que realizar aquí? ¿Dónde voy a trabajar? Esa es la pregunta. Sabemos que voy a trabajar en esta columna, pero no en qué intervalo. En este caso, la moda se trabaja en donde se repita más el número mayor. Por suerte, y para este trabajo, cayó exactamente en el mismo intervalo. Si ustedes se fijan, el valor que tiene, el valor mayor, pues es 12. Quiere decir que yo aquí voy a trabajar lo que es la moda. Y por suerte, ¿por qué? Porque me puede pasar que la moda puede estar acá. Yo puedo trabajar la mediana en este intervalo. Y puede ser que la moda la pueda trabajar en el primero, en el segundo o en cualquier lado. Ahora, si la moda les llega a dar, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, que les diera 4, que fuera el número mayor, supongamos. Y aquí también hay otro 4, quiere decir que tengo que hacer 2 veces la fórmula. Tengo que hacer la fórmula en este intervalo y tengo que hacer la fórmula en este intervalo. ¿Por qué? Porque se repite y tengo que ver en dónde hay mayor presencia en este caso, de la moda. Bueno, sabiendo aquí que vamos a trabajar en lo que es en esta columna, que es el número mayor, pues vamos a trabajar en lo que es en este intervalo. Y para esto pues ya conocemos algunos valores, que tenemos que mi límite inferior pues es 162. Lo que es la frecuencia del intervalo, en este caso es 12, menos la frecuencia del intervalo anterior. Lo mismo que hicimos en la moda, la frecuencia anterior en este caso es 7. Ahora, nuevamente tenemos la frecuencia del intervalo, mencionamos que es 12, y menos la frecuencia del intervalo siguiente. En este caso siguiente, pues es 10. Posteriormente, pues mi amplitud pues seguiría siendo la misma, porque la variación que tengo aquí en este lado, entonces sería 4. Ahora sí, teniendo estos datos, pues los vamos a llevar. Nuevamente lo voy a realizar con otro tono para que no se confunda. Entonces me dice que la moda es igual al límite inferior, que es 162, más tengo lo que es mi frecuencia del intervalo menos la frecuencia del intervalo anterior, que en este caso es 12 menos 7. En la parte de abajo tenemos que es la frecuencia del intervalo menos la frecuencia del intervalo anterior, que en este caso es 12 menos 7. Cerramos paréntesis, más, abrimos paréntesis, la frecuencia del intervalo menos la frecuencia del intervalo que le sigue. En este caso sería 12 menos 10, multiplicado por la amplitud. La amplitud
tenemos que es 4. Entonces, vamos a seguir haciendo la operación. Entonces, la moda es igual a 162 más, en este caso tenemos que es 12 menos 7, me va a dar 5, y en la parte de abajo me va a dar 5 más, en este caso serían 2 multiplicado por 4. Entonces tenemos que la moda es igual a 162 más, aquí tenemos, podemos hacerlo ya más rápido, tenemos 5 por 4 dividido entre 7. Podríamos realizar la operación rápido, en este caso me daría que sería 5 por 4 me va a dar 20, entre 5 más 2 me va a dar 7, y eso me va a dar 2.857. La moda, en este caso, pues es la sumatoria de 162 más 2.85, 162, y me va a dar 164.85. Entonces, este es mi valor. Nuevamente, si lo seguimos refiriendo, pues me va a dar en este punto, me va a seguir dando entre este intervalo, porque es en este donde estoy trabajando, y eso quiere decir que está muy bien. Bueno, espero hayan entendido de lo que se trata. Si se fijan, pues no está muy complicado. Lo único que tenemos que hacer es ponernos muy pilas con respecto a los puntos y a lo que tendríamos que, o que ya conocemos en este sentido, que es conocer el rango, el intervalo, la amplitud. Cuando lleguemos a conocer lo que es los intervalos, la clase de marca, que es en este punto que vimos que es el límite superior más el límite inferior. Posteriormente, la acumulación de los valores que hay, pues aquí ya aparece solamente la acumulación. Quiere decir que solamente esta columna es una columna nueva para poder conocer lo que es la mediana. Bueno, espero les haya gustado y les voy a poner por ahí algunos ejemplos para que estén pendientes. Voy a tratar de hacer otro video donde pueda explicarlo o tener algunos otros puntos. También les voy a poner ejercicios ya resueltos para que ustedes los vayan siguiendo con respecto a este video. Saben que este video pues lo van a poder ir pausando y yo les voy a ir poniendo más ejercicios. Cualquier duda, pues nos vemos en la plataforma del modo. Hasta luego, muchachos, buenas noches.